Buenas tardes. Pues bueno, ya empezamos por ahí con otra semanita, la cual pues tenemos que empezar a atender. Ahora, aquí hay algo bien importante. ¿Por qué? Bueno, muchas veces nosotros buscamos o nosotros tratamos de entender como parte de esta filosofía del derecho, qué es lo que nosotros buscamos hasta cierto punto comprender como parte de, ¿no? Yo les decía, hablábamos de la lógica, nosotros incluso estuvimos por ahí hablando de ciertas estructuras en donde veíamos la lógica, la ética, incluso la parte prominencial, ¿no? De la filosofía, en donde nosotros decíamos, bueno, si realmente me es funcional o si realmente lo puedo yo llevar a cabo, ¿por qué yo tendría que generar o por qué yo tendría que entender hasta cierto punto qué es viable y qué no es viable? Bueno, para eso o para ello nos sirve a nosotros la teoría del conocimiento. Prácticamente esa teoría del conocimiento que es todo aquello que nosotros vamos a poder pues ver reflejado, ¿no? Como parte de la epistemología, de la filosofía, ¿no? Entonces, yo les decía, esta teoría del conocimiento nos abre o nos dice qué es lo que prácticamente nosotros podemos referir o qué es lo que prácticamente nosotros pudiéramos generar como parte de. Y eso es bien importante, chicos, porque la mayoría de nosotros lo único que hace es decir, ¿qué es lo que yo sé? ¿Cómo lo aprendí? Y en base a eso, pues yo ya lo voy a poder referir. Y ahí muchas veces estamos mal. ¿Por qué muchas veces estamos mal, chicos? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros lo único que hace es tratar de dar una comprensión específica. ¿A partir de qué? Bueno, a partir, pues de lo que yo tengo, yo les decía, esta teoría del conocimiento, pues también es conocida como la epistemología de la filosofía, ¿no? Es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento humano. Eso, chicos, entender los límites del conocimiento humano nos hace enfocarnos en responder preguntas sobre cómo conocemos, qué podemos conocer y qué tan seguros podemos estar de lo que creemos que sabemos. ¿Por qué, por qué viene desde este punto de vista? Bueno, pues porque muchos de nosotros, muchos de los que tratamos de entender el conocimiento, muchas veces nos hemos preguntado, bueno, ¿y por qué decimos que el color verde es verde? ¿Y por qué no tiene otro nombre? ¿No? O sea, así de simple. Yo creo que muchos de ustedes se han hecho esas preguntas, pero también han entendido que la mayoría de las preguntas dentro de un conocimiento, pues va más allá va dentro de una estructura social. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo nosotros aprendimos, no? Y cómo es que nosotros, tratamos de entender hasta cierto punto cómo brincar o cómo brillar ciertas formas, ciertas características, yo les decía, con lo poco o mucho que nosotros llegamos a tener. No necesariamente, yo les decía, no necesariamente es como que de suma importancia crear o tratar de crear un cambio, una formalidad. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros lo decimos así? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros lo único que está haciendo es tratar de generar o tratar de entender una viabilidad. Hasta cierto punto una, una viabilidad que trata de crecer o que trata de generarse a partir de, ¿no? Yo les decía, vamos a dar un ejemplo hasta cierto punto burdo, ¿no? Nosotros que ya estamos a lo mejor dentro de la licenciatura, ¿cómo se nos haría a nosotros a lo mejor estudiar otra vez la primaria? Pues a lo mejor se nos va a hacer súper fácil, ¿estamos de acuerdo?
Pero, ¿por qué se nos va a hacer súper fácil? Ah, bueno, se nos va a hacer súper fácil, chicos, pues porque nosotros ya entendimos o porque nosotros ya dimos cuenta de ello, ¿no? Pero pregúntale a un niño de primaria, ¿no? De cómo es, cómo es que le va con la escuela y te va a decir que la escuela es pesadísima, que la maestra o el maestro al final del día pues no lo quiere, ¿no? Y cuando tú logras entender eso y dices, sí, híjole, es que la primaria era lo mejor que me pudo haber pasado. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Pregúntale a un niño de secundaria, ¿no? O sea, pregúntale a un niño de secundaria, oye, cómo te está yendo en la escuela y te va a decir lo mismo, que está bien pesado, que no se le hace tan fácil, que ya hay una división con los maestros, que los maestros lo único que hacen es prácticamente molestarlos, porque pues así son los alumnos, ¿no? De secundaria. Y entonces ellos tratan de entender o ellos tratan de asimilar un cambio. Y te van a decir, pero ¿por qué? Ah, bueno, pues eso es bien simple, pues porque ellos te van a decir, porque la primaria era lo más fácil que había, ¿no? Y tú vas a decir, ok, te creo. Y luego ya de repente ahí vas a decir, oye, te vas a la prepa. ¿Cómo te va en la prepa? No, pues me va muy bien, pero ya estoy aprendiendo otras cosas, pero al final del día, pues trato de mejorar porque la escuela es bien difícil. Te van a dar mil y un pretextos, ¿no? Y ese tipo de circunstancias o ese tipo de situaciones, chicos, pues va enfocado o trata de enfocarse por lo regular en todo aquello que nosotros generamos o generalizamos, porque ellos te van a decir que la parte de la primaria, pues es la más fácil o la parte de la secundaria, pero pues ellos ya están en la prepa, ellos ya pasaron por esa parte evolutiva. Es por eso que la teoría del conocimiento te dice hasta hasta dónde tú vas a poder conocer o hasta dónde tú vas a poder entender la parte de la lógica, que era lo que veíamos la semana pasada. Y yo les decía, no necesariamente buscas comprender o no necesariamente tratas de entender hasta cierto punto cómo has llevado este tipo de situaciones, ¿no? Hasta cierto punto, cómo la has generalizado. Entonces, de ahí empezamos a entender que el conocimiento, chicos, es muy viable, es entendido a partir de qué, a partir de lo poco o mucho que uno va teniendo como parte o hasta cierto punto como una transformación lógica, jurídica, si ustedes lo quieren ver así. ¿No? Pero prácticamente esta transformación lógica jurídica te va a llevar de la mano o te hace entender que la mayoría de las circunstancias pues son viables a partir de una propia estructura, a partir de de lo poco o mucho que yo voy teniendo. Es ahí, chicos, en donde nosotros logramos crear o nosotros logramos entender cómo es que funciona. ¿Por qué? Pues porque esta tiene que ver con la mayoría de los fundamentos del conocimiento. Fundamentos del conocimiento que nosotros hemos visto, hemos analizado a lo largo de estas 5 semanas, pero es muy importante que ustedes entiendan o que ustedes vean cómo nosotros vamos a poder generar un cambio hasta cierto punto estructurado, hasta cierto punto viable, si lo quieres ver así, ¿no? Hasta cierto punto viable, pero que también tiene que ver con todo aquello que nosotros hemos ayudado o hemos dejado de ayudar como parte de esta parte fundamental que nosotros tenemos, pues nos lleva de la mano para poder entender, por ejemplo, la naturaleza del conocimiento. Esta naturaleza del conocimiento que no es otra cosa más que la construcción que abarca nuestra propia percepción, la experiencia y la razón del contexto, chicos. Obvio, en este caso, pues del contexto legal, ¿no? Que necesitamos entender para poder entender lo que es justo y lo que es equitativo. Prácticamente esta naturaleza del conocimiento, chicos, nos dice a nosotros hasta dónde yo voy a poder tener, ¿no? Así literal, hasta dónde yo voy a poder tener la razón para poder trabajar con ello, para poder crear o para poder determinar una función específica ¿eh? Con.
Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros empieza o trata de entender un cambio diferenciado. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la mayoría de nosotros va a tratar de proteger o va a tratar de analizar su propia estructura, su propia formación, pero no por ello, o sea, no por ello te va a poder decir que estás bien o que estás mal, no necesariamente, pero sí te va a poder hacer creer qué es lo que tú entendiste bien o lo que tú entendiste mal. Y eso es bien viable, chicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la mayoría de las personas lo único que hace es tratar de generar un conocimiento vago. ¿A qué me refiero con un conocimiento vago, chicos? Bueno, pues que la mayoría te va a decir, es que lo vi en TikTok, ¿no? O es que lo vi en Facebook, pero no necesariamente eso que ustedes ven pues, tiene que estar bien, o no necesariamente eso que ustedes están viendo está bien, o se generaliza de esa misma manera. ¿Por qué nosotros lo vemos así? Ah, bueno, pues porque ahora sí la mayoría de nosotros busca ese tipo de comprensiones, busca ese tipo de análisis que se generan dentro de o fuera de, ¿no? O sea, también es válido. Pero ¿qué pasa? Necesitamos entender el contexto legal. Naturaleza del conocimiento, todo aquello que yo voy a poder determinar o familiarizar para mi bien, si lo quieres ver así, ¿no? Les voy a platicar una historia para que entiendan esta parte de la naturaleza del conocimiento. Hace aproximadamente 20 días estaba yo en una audiencia, ¿no? Defendiendo a una persona, la cual estaban acusando eh, de agredir a otra, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Estando ahí, me di cuenta que la persona que estaba ahí en representación de las otras personas, pues empezó a decir o empezó a tratar de ordenar, ¿no? Al juez, empezó a tratar de ordenar al juez qué era lo que él pedía, qué era lo que él quería. Y digo, estaba bien. O sea, yo hasta ese momento, pues yo no tenía problema, ¿no? Aquí el problema viene cuando esta persona trata de crear o trata de vincular a, a mi representado. Entonces le dije, no, a ver, espérate. O sea, tú no puedes generar o tú no puedes determinar qué es lo que va a hacer un juez. Y eso me lleva a lo siguiente, o sea, muchas veces no se tiene el conocimiento específico para poderlo hacer, chicos, ¿no? Y es parte de, de una forma o de una fuerza estructural en donde nosotros vamos a poder decir, ah, ok, sí, ya lo entendí, ok, sí, ya lo vi, pero hasta dónde me es funcional, hasta dónde yo, esa parte del conocimiento, hasta dónde me lleva de la mano, hasta dónde yo voy a poder simular o no simular un conocimiento específico. Y ese conocimiento específico, chicos, muchas veces me dice, ¿qué es lo que yo sé que la otra persona no sabe? Eso se le conoce como naturaleza del conocimiento. Y luego viene la justificación de las creencias, ¿no? Esta parte en donde implica, pues, que prácticamente nuestras creencias estén fundamentadas en una evidencia sólida, en el derecho. Esto se traduce en la necesidad de bases legales claras para poder validar las decisiones judiciales. ¿Qué es, qué es lo que ¿Qué es lo que a nosotros nos dicen cuando estamos estudiando derecho? Bueno, pues que nosotros, o para nosotros lo más importante, es todo aquello de lo cual se tiene conocimiento, de lo cual nosotros vamos a poder crear o vamos a poder formular algo nuevo. Bueno, en ese mismo sentido, chicos, la mayoría de nosotros lo único que hace o lo único que trata de generar es ver a bien o a ciencia cierta, tratar de entender una búsqueda, se llaman búsquedas de representación. Esa búsqueda de representación en donde cada uno de nosotros lo único que hace es crear o determinar si realmente el paso que está haciendo o la determinación que está buscando es correcta. Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros busca.
busca entender o busca un entendimiento propio. Un entendimiento propio a partir de lo que uno tiene o a partir de lo que uno cree, ¿no? Es por eso que esta justificación de creencias tiene que ver con todo aquello que tú tienes, que tú puedes formalizar, pero que no necesariamente va a estar bien estructurado, si lo quieres ver así, ¿no? Si lo quieres entender desde ese punto de vista, bueno. Pero también es muy importante, chicos, dentro de esta teoría del conocimiento, que nosotros entendamos cómo es que se crea algo nuevo, cómo es que nosotros vamos a poder formalizar algo nuevo. ¿A partir de qué? Bueno, pues a partir de algo que nosotros ya tenemos, a partir de algo que nosotros ya hemos formulado dentro de, o hemos llevado dentro de. ¿No? Muchas veces nosotros creamos o nosotros tratamos de crear, si lo quieres ver así, nosotros tratamos de crear un cambio, si tú lo ves así, quieres crear un cambio. Si tú lo ves así, pues buscas la creación de algo nuevo. Pero eso, chicos, es muy importante. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque la mayoría de nosotros lo único que hace es entender una justificación no necesariamente clara, ¿no? Hay que decirlo así, no necesariamente clara, pero sí validada. ¿A qué me refiero? Ah, bueno, pues que la mayoría de nosotros lo único que hace es tratar de entender o generar algo nuevo, algo nuevo, algo que pues tú tratas de ver o tratas pues, de llevar a cabo, ¿no? O sea, al final del día tratas de llevar a cabo como o mediante una estructura propia. Y esa estructura propia de la cual nosotros estamos hablando, pues muchas veces lleva o nos lleva de la mano con lo que tú tienes dentro de esta misma representación. ¿Es un poco confuso? Sí, pero para eso nos sirve la epistemología y la aplicación de ella, chicos, en donde prácticamente nos ayuda a entender, pues, cómo adquirimos el conocimiento y cómo este conocimiento puede influir en las decisiones legales. Es fundamental en la evaluación de la validez de la información y su relevancia en contenidos judiciales. ¿Qué quiere decir? Pues que primero necesitamos entender el contexto pues, de lo que está pasando, ¿estamos de acuerdo? O sea, primero necesitamos entender ese contexto de lo que está pasando para después tratar de entender cómo lo voy a llevar a cabo. Y muchas veces nosotros buscamos una relación imperante, ¿no? O sea, y no, yo les decía, no necesariamente estamos mal, ¿no? O sea, no necesariamente estamos mal, pero sí tendríamos que empezar a ver las justificaciones que existen dentro de, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así, chicos? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros, como abogados, tratamos de crear o nosotros tratamos de entender ese vacío legal, ¿no? Pero no puedo crear o no puedo determinar un vacío legal, chicos, si no me es favorable, si ustedes lo quieren ver así, ¿no? Y ¿por qué lo digo desde ese punto de vista, chicos? Bueno, lo digo desde ese punto de vista porque la mayoría de nosotros como abogados, pues lo único que hacemos es tratar de entender qué me es funcional dentro de, ¿no? O sea, cómo yo voy a poder crear ese conocimiento o hasta cierto punto cómo voy a poder crear esa formulación válida. Bueno, pues eso es lo que a mí me funciona, eso es lo que a mí me lleva y eso es lo que a mí me da una estructura social. Para eso nos sirve la epistemología, para que nosotros primero podamos entender cómo es que funciona la parte de la materia legal, ¿no? Yo les decía, en este caso o en este sentido, nosotros decimos, bueno, a ver, la parte más importante, ¿cuál es? No sé, el delito de homicidio, ¿no? Ok, primero necesito, antes de llevar a cabo esta parte, fortuita, sí, claro, ¿no? Pero antes de llevar esta parte, primero necesito entender hasta cierto punto cómo se generó, ¿no? Y eso es bien importante, chicos,
¿Por qué? Porque la mayoría de los abogados lo que dice es, ok, ya entendí, ya lo llevé a cabo, pero ¿cómo lo formulo? ¿Cómo lo logro entender? Ah, pues es que no necesitas entenderlo. Primero analiza, primero analiza qué es lo que está pasando dentro de ese juicio y ya después, ahora sí, podrás hacer la validación del mismo. Antes no. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces la epistemología es muy clara. La epistemología te va a decir, a ver, me queda claro que tú sí sabes del asunto, me queda claro que conoces el delito, pero no me ha quedado claro cómo lo vas a resolver. ¿Cómo es que tu conocimiento teórico práctico me va a llevar de la mano para poderlo asimilar o para poderlo entender? Y entonces, pues es cuando tú vas a poder crear o cuando tú determinas esta epistemología, ¿no? Y vas a poder decir, ah, sí, ya entendí, sí me es funcional o sí tengo cierta aplicación. ¿Por qué? Y hay que decirlo con todas sus palabras, chicos. ¿Por qué muchas veces nosotros no entendemos o nosotros no creamos una validez legal? ¿No? Les voy a decir por qué. Y tiene que ver con la epistemología y la teoría del conocimiento. Porque muchas veces a nosotros nos contratan y nos dicen, oye, Lick, échame la mano. Tengo esta situación, tengo unas personas detenidas. El claro ejemplo que hemos vivido en los últimos años. Acaban de detener a mi sobrino porque resulta que el carro tiene reporte rojo. ¿Ok? ¿No? Vas, te acercas. ¿Tú ya conoces el asunto? Sí. ¿Tú ya lo vas a poder determinar? No sabemos. Simplemente tú conoces el asunto. A partir de ahí ya se generarán otras cuestiones. Y para ello la epistemología te dice, a ver, ¿eres funcional dentro de o no? Así de simple. No, pues es que sí, soy funcional. Ok, perfecto. Entonces, como tú eres funcional, dentro de esta parte, yo tengo que crear o yo tengo que determinar cierta parte del conocimiento. Y esa parte del conocimiento no es tan viable, ojo, no es tan viable como para poder determinar un cambio. Y tú vas a decir, bueno, pero ¿por qué? O sea, por qué no me es tan funcional o por qué no me es tan llamativa esta parte? Bueno, no te es tan llamativa porque tú solito estás creando o tú solito estás viendo una formulación extraña. Prácticamente esa formulación extraña que tú has encontrado dentro o fuera de, es tan viable como lo que tú has podido entender a lo largo de todos estos años. A lo largo de todo aquello que tiene o tiene una referencia bifocal, ¿no? En todos los asuntos jurídicos, las cuales las hay, tú vas a poder decir, ok, ¿y hasta dónde? ¿Hasta dónde yo voy a poder crear o hasta dónde yo voy a poder coexistir con esta parte? Bueno, si tú como abogado no has podido entender que la mayoría de las situaciones son diferentes, pues entonces estás muerto. Es por eso que esta parte te dice hasta dónde el contexto judicial tú has podido entender, hasta dónde tú has podido crear o hasta dónde tú has podido formular un cambio estructurado. ¿En base a qué? En base a lo que tú ya conoces, en base a lo poco o mucho que tú puedes dar un análisis específico. Ah, bueno, pues es que sí puedo dar ese análisis. Ah, pues entonces adelante, ¿no? Entonces tú vas a poder crear o tú vas a poder formular esa parte, ¿no? O sea, no hay más. O sea, no podemos encontrar otra cosa que no sea lo poco o mucho que tú tienes. Punto. Pero tampoco vamos a poder decir o tampoco vamos a poder llevar a cabo algo que está fuera de tu conocimiento. Así de simple. O sea, yo no doy crédito o yo no puedo creer que la mayoría de las circunstancias esté determinada como parte de. ¿Estamos de acuerdo, chicos?
¿Y por qué lo digo así? Que no estoy tan de acuerdo, chicos. Bueno, pues porque la mayoría de nosotros, como abogados, busca esa relevancia, ¿no? Y el hecho de encontrar esa relevancia muchas veces a nosotros nos lleva de la mano para poder crear, o no crear, para poder discutir un conocimiento diferente a lo que los demás conocen. Y esa parte diferente o esa diferencia que nosotros llegamos a tener con los otros abogados, chicos, es simple. Los otros abogados no han entendido hasta dónde se va a crear o hasta dónde se tiene que llevar. Y eso muchas veces nos da a nosotros la aplicación de diferente forma. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo lleva cada abogado? ¿Cómo lo entiende cada abogado? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, ¿cómo se implica en el derecho, ¿no? O sea, ¿cómo es que realmente puede funcionar dentro de? Bueno, pues la mayoría de las características se tienen que dar a partir de qué? A partir de la responsabilidad legal. ¿No? ¿Por qué? Porque la relación entre el conocimiento y la responsabilidad es clave en el derecho, chicos. Un individuo puede ser responsable de sus actos solo si tiene conciencia y conocimiento de las leyes que rigen su conducta. Muchos, ojo, muchos te van a decir, es que pues lo hizo sin querer. No, a ver, tranquilo, o sea, no lo pudo haber hecho sin querer. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque la mayoría de las personas tiene ese conocimiento, tiene esa forma, tiene esa formalidad, ¿no? Esa formalidad que ya todos conocemos, ¿no? O sea, yo quiero pensar que ya todos conocemos, en la cual nosotros hemos visto o hemos dado un cambio bifocal, ¿no? Y al final del día nosotros también entendemos cómo es o cómo se puede producir un cambio, cómo es que nosotros vamos a poder crear una, una formulación creada, si tú lo quieres ver así, creada y llevada a cabo como parte de algo nuevo. Pero si tú no das crédito a todo aquello en lo cual ya se generó un conocimiento previo, bueno, pues entonces no vas a poder discutir o no vas a poder crear un cambio, ¿no? Un cambio, pues no en tu conocimiento, pero tampoco en la otra persona. Y es por ello, chicos, que la mayoría de nosotros lo único que hace es entender cómo se genera una responsabilidad. ¿Y por qué digo que la mayoría de nosotros lo hace? Porque hasta yo lo hago. Primero lo que buscamos es entender esa responsabilidad a partir de, ¿no? Y entonces, como yo ya tengo esa responsabilidad, yo ya voy a poder decir qué es lo que quiero, cómo lo quiero y hasta dónde lo quiero. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ahora sí, para mí lo más importante que va a ser entender cómo voy a poder hacer, pues no pagar, pero cómo es que voy a poder formular algo nuevo, cómo es que yo voy a poder entender hasta cierto punto cómo se da un cambio, hasta cierto punto cómo lo voy a llevar a cabo. Y esas formulaciones, chicos, son tan importantes que muchos abogados no han entendido qué es o cómo se lleva a cabo esta parte. ¿Por qué, ¿Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque la mayoría de nosotros, yo les decía, aparte de que busca entender y busca crear esa, esa relación bifocal, ¿no? Hay que llamarlo así, esa relación bifocal con las demás personas o con las demás formas. También es muy importante que ellos logren entender hasta cierto punto cómo se crea. El ejemplo más claro, así se los voy a decir para que podamos entender el conocimiento y la responsabilidad legal. ¿Cómo es que muchos de nosotros o muchas personas, no, nosotros no, nosotros somos casi, casi unos santos, ¿no? Pero ¿cómo es que muchas personas dicen, es que yo no logro entender qué fue lo que pasó? Entonces ahí es en donde entramos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, cuando se da esto,
algo bien importante que yo quiero que ustedes entiendan, chicos. Cuando se da esto, muchas personas dicen, ah, es que yo lo único que estoy haciendo es tratar de transformar mi vida. Ok, punto. Pero ¿qué fue lo que hiciste? Es que me metí a robar un Oxxo. Ah, no, pues espérame, ¿no? O sea, a ver, y yo no sabía, porque muchos te lo dicen, es que yo no sabía qué podía pasar, se me hizo fácil. Bueno, una de las máximas dentro del derecho es el desconocimiento de la ley no te exime de tu responsabilidad. Y eso es imperativo, chicos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que muchos de nosotros buscamos esa trascendencia como parte de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esa, eh, esa parte tan pequeña, tan importante como es la responsabilidad. Esa responsabilidad que muchos de los delincuentes pues no llevan a cabo, ¿no? Esa responsabilidad que la mayoría de los delincuentes pues toma a la ligera y trata de crear o trata de formular algo que no es, algo que en realidad nosotros no vamos a poder dar crédito como parte de. ¿Estamos de acuerdo? Y como parte de es tan importante, chicos, que muchos de nosotros como abogados le hemos quitado cierta responsabilidad a, ¿no? El hecho de buscar la interpretación creada dentro de me lleva de la mano. ¿Y a qué me lleva de la mano? Bueno, pues me lleva de la mano porque muchos de nosotros no hemos configurado o resaltado qué es lo que nosotros tenemos como parte de. Es por ello que la responsabilidad legal tiene un cambio, ¿no? Y ese cambio te da lo que ahorita tenemos que ver, que son las pruebas y evidencias en el derecho. Prácticamente aquí nosotros tenemos que sustentar todas las pruebas que nosotros tenemos y que presentar y justificar toda la información que nosotros tenemos, tanto de culpabilidad como de inocencia dentro de un juicio, ¿no? Y esta teoría del conocimiento te dice, y eso es para que ustedes lo aprendan, ¿no? Toda prueba que ustedes tengan, traten de justificarla con un perito. El hecho de que ustedes la justifiquen con un perito les va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Pues porque no les van a poder negar esa prueba, ¿no? Y eso es tan importante, chicos, ¿no? Como todo lo que nosotros hemos venido haciendo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la mayoría de nosotros, aparte de la aplicación, pues también busca entender un cambio razonable en todo aquello que nosotros vamos emergiendo o vamos determinando. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, si lo de nosotros únicamente es parte de esa formalidad o es parte de esa estructura, bueno, pues entonces yo le tengo que dar o yo le tengo que llevar a cabo eh, un, híjole, es que, ¿cómo decirlo? Un cambio, un cambio llevadero, ¿no? O sea, una formulación estructurada con. Y esa formulación estructurada que yo tengo o que yo pienso llevar, también me va a dar o me va a llevar de la mano para poder crear un propio conocimiento, chicos. Un propio conocimiento que está llevando o que está determinando dentro de un sistema de peritaje y ese mismo sistema de peritaje me va a ayudar a entender ahora sí la interpretación y aplicación de la ley. ¿Por qué? Pues porque yo no voy a poder entender la ley, ¿no? Como parte de esta teoría del conocimiento, yo no la voy a poder entender si no la interpreto. Y si no la interpreto, pues jamás voy a poder crear o voy a poder dar una aplicación de la ley. Esto es bien importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada uno de nosotros lo único que hace es entender su propia formulación, su propio cambio estructurado en. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, como se genera o cómo se lleva a cabo, pues la mayoría de las cosas o la mayoría de las formas,
pues tiene que ver con lo que yo tengo, con lo que yo voy formulando dentro de, pues dentro de todo esto, chicos. Yo les decía, no necesariamente, o sea, no necesariamente tengo que yo buscar o no necesariamente yo tengo que entender algo. ¿Y por qué se los digo así? Bueno, pues porque la mayoría de las personas, después de crear o después de determinar ciertas formas, busca su propia creación. Y al crear o al formular su propia creación, lo único que trata de entender es hasta dónde esto me va a poder llevar a cabo dentro de mi propia formulación, ¿no? Ustedes van a decir, bueno, pero pues es que, de qué me sirve, profe, tener esa formulación si yo no la puedo aplicar? Claro que la puedes aplicar. Aquí el problema es cómo, ¿no? O sea, aquí el problema es cómo tú vas a poder entender o cómo es que tú vas a poder aplicar esta relación, ¿no? Yo les decía, primero interpretas, después de que interpretes, bueno, pues ya vas a poder formular o vas a poder crear eh, pues todo aquello que tú quieras, ¿no? O sea, todo aquello que te sea viable, todo aquello que tú vas a poder entender. Y entonces, ahora sí, esta aplicación de la ley tiene que ver o tiene que estar entendida como parte del contexto legal, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Ya para poder cerrar el tema. No, está muy padre, pero ya lo tenemos que empezar a cerrar. Muchas veces, muchos de los abogados buscan esta teoría del conocimiento o entienden esta teoría del conocimiento únicamente como algo mediático, algo que me puede funcionar o no me puede funcionar. Pero en realidad, chicos, esta es una de las partes fundamentales que se crean como un cambio, ¿no? Muchas veces ese cambio crea o busca realmente un entendimiento. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque muchos de nosotros tratan de crear o tratan de entender, eh, pues una parte, si tú lo quieres ver así, una parte funcional, ¿no? Dentro de... Pero si tú no le das esta parte adecuada o tú no le das un cambio adecuado dentro de, pues nunca te va a ayudar, ¿no? No necesariamente, y hay que decirlo así, chicos, no necesariamente buscas crear o buscas esta poca o mucha interpretación, pero si tratas de entender hasta cierto punto cómo es que se genera, cómo es que tú lo vas a poder llevar a cabo. Y entonces el hecho de que tú lo puedas llevar a cabo te va a poder ayudar o te va a poder crear, ¿no? Un cambio formacional con, no necesariamente para, pero sí con. Y entonces, ahora sí, esa parte te ayuda a ti a entender hasta cierto punto por qué lo estás haciendo, cómo lo estás haciendo y te ayuda a ser un poco más justo. No, yo les decía, no necesariamente tienen que ver en parte de una campaña de prestigio o de desprestigio, o sea, no, pero ojo, sí vamos a poder entender o sí vamos a poder decir, es que ahora sí somos un poco más justos, es que ahora sí somos determinantes con, ¿estamos de acuerdo, chicos? Y entonces, ahora sí ese cambio se da o radica dentro de o fuera de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pues bueno, prácticamente eso es todo por el día de hoy, chicos. Vamos a vernos, yo creo que a ver qué día de la semana para que podamos entender esta parte. Vale, chicos, pórtense muy bien y nosotros nos vemos la próxima semana.